Que se integren los demás compañeros y damos inicio a la clase. Un saludo para República Dominicana, un saludo para la gente de Bogotá y demás regiones de Latinoamérica. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, Universidad Profesional de Trading Latinoamericano. El día de hoy tendremos un tema bastante especial, como es el tema de los fractales. Vamos a averiguar un poco acerca de la teoría del caos, el efecto mariposa y cómo afecta esto directamente a los mercados bursátiles. Pareciera que fuera algo más de tema de ciencia ficción, más como de geometría o de otro tipo de análisis, pero es muy eh, antiguo el tema de los fractales en el mundo de las inversiones bursátiles, más en el mercado de valores. Así que, primero que nada, notemos las condiciones del mercado generales y una de ellas es: el mercado es cíclico, el mercado es fractal, el mercado es armónico, el mercado es puntual y matemático. Pareciera que la irracionalidad de los seres a la hora de comprar y vender no tuviera una lógica matemática, pero es muy matemático, es muy exacto, es muy preciso, tanto en su tiempo como en sus niveles de precio. Entendiendo esto, deberíamos de empezar por darle primero las gracias a Dios Padre Todopoderoso que nos permite una transmisión clara y limpia el día de hoy, ya que sin él, como todos saben, no tendríamos el discernimiento de poder entender un poco de qué se trata esta materia. Entregar el trading a Dios hace parte indispensable de nuestra rentabilidad, y Latin Trading Company siempre lo va a colocar de primero ante cualquier situación que tengamos en la vida, sea buena o sea mala. Es importante el agradecimiento a Dios por todas las cosas. Bueno, dándole inicio a esta clase, chicos, vamos a iniciar primero por entender qué es la teoría del caos de una forma muy rápida, porque es algo muy complejo, para entender también qué es el efecto mariposa y entender el mercado en general. El mercado en sí, si tienen lápiz y papel a la mano, anoten estas frases que voy a ir diciendo, aparte de que es cíclico, armónico, fractal, puntual, matemático, que el mercado tiene una condición bastante interesante y bastante importante, y es el tema de la fractalidad, por ser un sistema dinámico complejo de múltiples variables. Vuelvo y lo repito: sistema dinámico complejo de múltiples variables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es un sistema dinámico complejo, es decir, una sociedad o un conjunto de personas y pensamientos actuando sobre los activos financieros, damos por entender que cualquier pensamiento, acción realizada durante el mercado tendrá una consecuencia mayor o menor grado, dependiendo de los participantes y el sentimiento que les genere este movimiento del mercado. Es aprovechado para bien por los institucionales para hacer los movimientos conocidos como nudge, o sesgos psicológicos o empujones. Entonces, ¿qué sería un nudge dentro del mercado de valores? Vamos a ver un ejemplo muy claro de un nudge. Nudge se traduce como empujón. ¿Qué es el nudge en la publicidad? El nudge en la publicidad es algo que te hace creer que tú necesitas algo, te puede impulsar a esa necesidad que termines comprando el producto, bien o servicio. A esto, ese empujón que se haría con la publicidad, de cierta manera, sería una forma de direccionar las personas a un pensamiento. En el mercado de valores se utiliza lo mismo. Se utiliza un sentimiento. Espérenme aquí un segundo, les comparto pantalla para que puedan ver el marcador también. Listo. Entonces, un nudge sería un empujón como esto. Miren esto. Desde este lugar hasta este lugar, impulsaron a las personas ¿a qué? ¿A comprar o a vender? Contesten en el chat, por favor. En este movimiento del mercado que hacen los market makers o los hacedores de mercado, impulsan a los
compradores o a los traders a hacer un movimiento de compra o de venta. De compra, ¿cierto? Pero ¿cuál es el resultado final de la operación? Una venta por debajo del mínimo, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí lo llamamos nudge. La onda 5 de Elliot podría ser un nudge. Un patrón armónico dark crab, profundo, podría ser un nudge. Entonces, ¿cuál es la condición importante de entender en el mercado? Es que el mercado se mueve a través de la fractalidad. Primero vamos a definir la fractalidad en las sociedades y en el efecto mariposa. Y luego vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a ver cómo funciona en el mercado para que sea más interesante y luego miraremos cómo funciona. Primero el fractal, tendremos que entender qué es este movimiento. Un movimiento impulsivo y correctivo o un fractal bajista sería un movimiento de nudge bajista con una terminación alcista. Me regalan un 5 al chat si estamos claros hasta ahí de qué es un fractal en el momento. Fractal alcista, fractal bajista. Entonces, miremos los fractales dentro del mercado. Aquí hay un fractal. Aquí hay otro fractal. De aquí a aquí hay otro fractal. Aquí hay otro fractal. Y aquí hay otro fractal. Y aquí, y entre ellos, y los pequeños, y los grandes. Subjetivamente todo lo que ves son valles y crestas. O, en sí, fractales de compra y de venta. Ahora quiero, coloquen un 5 al chat los que ya entendieron qué es el fractal. Todas las 13 personas que están adentro de la sala, por favor. Si alguien no ha entendido, puede colocar por favor un 6 para poderlo repetir de nuevo. Bien, Diego, Jonathan, muy bien, muy bien. Gracias por participar. Fernando, muy bien, excelente. Bueno, ahora ya entendimos qué es un fractal, ahora entendamos que el mercado se compone de fractales. ¿Y cómo se va componiendo entonces una estructura de fractales? Miremos. Un fractal, perdón. Un fractal pegado de otro fractal, pegado de otro fractal. Listo, ahí tenemos movimiento 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, los correctivos A, B, C, D y E. Esto hace la estructura completa del mercado. Ahora miremos en colores para que se pueda distinguir. La forma es alcista y bajista. Hasta ahí hemos entendido que el mercado se compone de fractales unos sucesivos a otros, que hacen parte de otros fractales más amplios, que a su vez dentro de su interna llevan otros movimientos fractales. Bien, hasta ahí vamos claro. Entonces, ahora miremos qué es la teoría del caos, qué es el efecto bola de nieve, qué es el efecto mariposa. Ya lo entendemos en el mercado. Resulta que cuando una persona inicia un movimiento, 2, 3 lo siguen, 5, 8, 13 lo siguen. Pero todos los movimientos tendenciales tienen un agotamiento, un límite. La tendencia, el gusto, la necesidad, la demanda o la oferta se acaban, se terminan y el precio debe empezar a corregir para hacer un equilibrio del mercado.
Entonces recuerda que hablamos que el mercado era ¿qué? Puntual, cíclico, armónico y fractal. ¿Cuándo es armónico? Armónico es cuando se termina la composición de tres fuerzas. Esto sería una composición de tres fuerzas. Fuerza alcista, fuerza bajista, fuerza alcista. En su interna tienen otras subondas que a su vez hacen parte de otras ondas más pequeñas de otra temporalidad. Y esto, a su vez, todo completo, voy a colocarlo en azul, simplemente hace parte de un solo movimiento que será mayor. Cuando se dé todo el movimiento completo, tanto correctivo como impulsivo, entonces ahora sí podemos hablar de un equilibrio de mercado. Nunca va a ser a cero, siempre va a ser un poquito más levantado o un poquito más agachado. Si lo pasa al mínimo o si no lo pasa. Ahora les explicaré por qué pasa esta condición. Pero bueno, ahora tenemos una zona áurea, un teorema de Pitágoras donde el cateto por el cateto es igual a la hipotenusa. Ahí tenemos una armonía cíclica de precio. Lo podemos llamar patrones armónicos, lo podemos llamar armonía cíclica del precio, lo podemos llamar periodo o ciclo completo de estructura armónica del mercado. Bien, hasta ahí entendemos la composición y la estructura, la anatomía y cómo se compone una zona áurea, un teorema, las ondas, los impulsos y las correcciones. ¿Importa tanto tener los conocimientos de las subondas y los movimientos mínimos? No. No es tan interesante si vas a hacer operaciones scalping, es interesante si haces operaciones scalping, operaciones que van de segundos o minutos al mercado donde puedas entender las subondas y los marcos temporales más pequeños de tiempo. Pero en Forex estamos buscando es acumular la mayor cantidad de pips posible dentro del movimiento. Por lo cual, estos movimientos son subjetivos a la hora de entender el direction price. Ahora, terminando la tendencia, sabemos que habrá una corrección armónica. Si se hace la corrección armónica aureal, estamos entendiendo que el ciclo se termina, se completa. Y ahora entramos en un punto que se llama bifurcación. Los fractales van en un punto donde se abren en dos, que a su vez estos se van llevando fractalidades como los árboles. ¿Visto cómo son los árboles? Bueno, estos tipos de fractales que se van haciendo una composición que hacen parte de una misma composición, realmente no es tan interesante los subciclos como el ciclo completo. La corrección del ciclo y cuánto es la corrección del ciclo total. ¿Cómo podemos saber cuánto es la corrección del ciclo total? Voy a borrar los dibujos. Pantallazo, 1, 2, 3. ¿Cómo sabemos nosotros cuánto ha retrocedido el precio? Tenemos una herramienta bastante importante que todos conocemos, que es retroceso de Fibonacci. El retroceso de Fibonacci es una de las herramientas más utilizadas por los traders y más mal utilizada aún por los traders novatos. Entendemos que cuando buscamos un retroceso, muchas veces buscamos desde la estructura mal la forma como estamos buscando cosas que ya retrocedieron y que ya acontecieron. Uno de los principales errores que se comete a la hora de
trazar Fibonacci, digamos. Siempre del inicio del impulso al final del impulso, de izquierda a derecha, como dice el manual. ¿Este retroceso me serviría o no me serviría para esta operación que está aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No dice Jonathan, no dice Johnny. La pregunta es, ¿este Fibonacci desde este inicio del impulso a este lugar del impulso me serviría para esta operativa? La respuesta es no. No me serviría para esta operativa porque cuando hablamos de retroceso de Fibonacci, se supone que la estructura que estoy tomando, la cuenta de 0 a 100 es esto. Y el retroceso fue esto. Cuando hay otro retroceso como este, ya esta cuenta no me sirve. No es válida. Porque yo necesitaba buscar de aquí hasta aquí cuánto iba a retroceder. ¿Cuánto retrocedió? 61, 71, 70, como 80%, 88% más o menos. Retrocedió, exactamente un 88%. Ahora, necesito saber si este Fibonacci que voy a trazar me sirve para la operativa. Inicio del impulso, final del impulso, derecha e izquierda. ¿Este Fibonacci me sirve para la operativa, para esta operativa? ¿Sí o no? Contesten al chat. No, Johnny, también, también se utiliza de arriba para abajo. No tiene que ver el de abajo para arriba o de arriba para abajo. ¿Qué es lo que pasa con este Fibonacci? Que este Fibonacci te va a medir es el retroceso del impulso. Es decir, coge todo lo contrario, toma el retroceso y lo que me va a medir es este impulso. ¿Hasta dónde retrocedió? Bueno, retrocedió se diría exactamente, pero no es retroceder. ¿Cuánto se impulsó de este retroceso? ¿O cuánto es la corrección de la distribución? Para que suene más lógico. Bueno, entonces aquí nos sirve este Fibonacci de aquí a aquí para esta operativa hasta aquí. Aquí este Fibonacci ya no nos sirve porque ya retrocedió lo que estábamos buscando. Es interesante entender que el fractal siempre debe respetar el no tocar el 61.8. Si el fractal sobrepasa el 61.8, es muy probable que el cambio o la reversión de la tendencia sea total. Bueno, ahora, para la operativa que tenemos en curso, debemos de buscar entonces un Fibonacci que me dé los datos necesarios de esta estructura. ¿Cuánto podría retroceder cuando sepa de esta estructura cuánto retrocedió? Si ustedes ya ven el fractal completo, aquí hay un fractal ya completo,
Si no toca el 61.8, lo más factible es que este fractal haga parte de otro fractal armónico. Es decir, así es como se forma la armonía de precio. Y esto a su vez hace parte de un solo fractal. 5 al chat si estamos hasta ahí claros. Excelente, chicos. Bueno, entonces ahora lo que vamos a descubrir es cuánto del retroceso ha hecho la estructura. Entonces, si tenemos de este lugar a este lugar, tenemos que tener en cuenta los impulsos. Aquí hay un impulso, aquí hay un impulso, aquí hay otro impulso. Aquí hay otro impulso. Estos impulsos son abonos, son valores de los retrocesos que no tenemos en cuenta cuando tomamos el Fibonacci. Entonces, si tomamos de 0 a 100, no estamos teniendo en cuenta lo que ha descontado el precio durante el transcurso del movimiento. Hablando más en claro, si yo tengo un amigo y le pido dinero prestado a un amigo, esta persona me presta, digamos, 1,000 pesos para 1,500. Y yo de los mismos 1,000 que recibo, le pago los 500 del interés por adelantado. ¿Cuánto creen ustedes entonces que debería de pagarle en el movimiento? Si le pagué los intereses. 1,000, ¿cierto? No 1,500 como decía la cuenta, porque ya le desconté una parte. Y eso es lo que pasa con los retrocesos de Fibonacci, que muchos no tienen en cuenta los impulsos que ha tenido y quieren contar como si fuera una línea recta y esto fuera otra línea recta. Présteme 1,000 y le devuelvo 1,000 y así no funciona el mercado. Por eso, los descuentos que van haciendo aquí son los faltantes que ustedes ven acá. Por eso el fractal no es completo y es o más corto o más largo, pero no es a cero. Precisamente no es a cero porque aquí le abono, porque aquí le abono y porque aquí le abono. Y lo que yo le abono aquí, usted me lo debe de descontar aquí. Y por eso el fractal se ve así. Es algo que no tenemos muy en cuenta a la hora de trazar Fibonacci. ¿Cuánto ha retrocedido la estructura? El valor no te lo va a decir el Fibonacci real. Él te va a medir de aquí a aquí y te va a decir que aquí es el 42%. Pero no te va a decir por qué no llegó al 61%, 61.8 completo o por qué no llegó a 100% completo. Es porque aquí han habido unos movimientos de descuento del precio. Y por eso el precio llega a un punto de bifurcación donde si está en equilibrio, tanto aquí como aquí, lo que él puede hacer es impulsarse o seguir retrocediendo. Para tomar una decisión aquí faltan datos. Eso los analistas le dicen mucho al mercado. Faltan datos. Siempre dicen, faltan datos para la decisión del mercado. Falta la noticia. El mercado está esperando algo, está acumulando. Es porque él necesita en los puntos de bifurcación tener la fundamentación macroeconómica, la noticia que lo impulse, el porqué del motivo del por cual se va a dar el impulso, sea correctivo o sea impulsivo. Bueno, entonces, hasta el momento entendemos, vamos a hacer conclusiones, que el fractal es este movimiento, que el mercado tiene muchos fractales, que hacen parte de otros fractales que a su vez simplemente hacen parte de otro fractal más grande. Que el mercado es cíclico, es armónico, es fractal, es puntual y matemático. Esos son los beneficios del Zoom que estamos dando el día de hoy para que comprendan. Ahora vamos a ver un video de apoyo donde vamos a entender un poco cómo funcionan las sociedades dinámicas a través de la teoría del caos, el efecto mariposa y efectos de bola de nieve.
dice que es posible que un acontecimiento pequeñito pueda desencadenar una cadena de sucesos insospechados hasta tener consecuencias enormes. Por ejemplo, que el aleteo de una mariposa en Brasil podría desencadenar un tornado en Texas. ¿Existe el efecto mariposa? La teoría del caos. Este video Hablemos de un ejemplo puntual. Si Elon Musk dice que van a aceptar Dogecoin para Tesla y Bitcoin, él estaría haciendo un movimiento impulsivo. ¿Cuántas personas creen que seguirían el movimiento de él? El aleteo de una persona se puede convertir en un huracán en el otro lado del mundo. De esto estamos hablando. Estamos hablando de que si Cristiano Ronaldo mueve una Coca-Cola, es el aleteo pequeño de una mariposa que desencadena un efecto grande en el mercado, un efecto de pérdidas de millones de dólares para la compañía. De eso hablamos cuando hablamos de un efecto mariposa dentro del mercado. video es patrocinado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. Ya en el año 1800, el filósofo Johann Gottlieb Fichte escribió: "No se puede mover de su lugar un grano de arena sin cambiar en algo todas las partes de la inconmensurable inmensidad". Y en los años 50, Ray Bradbury escribió la historia El ruido de un trueno, en el que un personaje viaja a la prehistoria y accidentalmente pisa a una mariposa. Al volver al presente, el protagonista nota que los edificios han cambiado y que ha ascendido un dictador al poder. Este efecto pasó de la especulación a la ciencia en 1961, cuando Edward Lorenz quiso hacer una predicción del clima ingresando datos como humedad y velocidad del viento a un modelo matemático en una computadora, generando resultados para un par de meses. Para verificarlos, volvió a ingresar los datos, pero al repetir el procesamiento, ¡oh sorpresa! Aunque al principio los resultados eran prácticamente idénticos para el futuro cercano, después de algunas semanas eran completamente diferentes. La computadora no había cometido ningún error. Simplemente, la segunda vez, los datos ingresados estaban redondeados a 3 decimales en vez de 6. O sea que hasta el aleteo de una gaviota puede afectar la trayectoria de un huracán, pensó Lorenz. Después cambió la gaviota por una mariposa. Este efecto, en el que un cambio diminuto al principio provoca efectos enormes en los resultados, se llama dependencia sensible a las condiciones iniciales. Y no sabes los dolores de cabeza que provocó. Verás, la física clásica se precia de ser determinista, o sea, si conoces las condiciones iniciales de algo, por ejemplo, la velocidad, masa y dirección de un proyectil, podrás determinar por adelantado su trayectoria y su posición final. Las ecuaciones de Newton son el ejemplo por antonomasia. Gracias a ellas se puede calcular y predecir los movimientos de los planetas y saber dónde estarán dentro de miles de años, por ejemplo. Claro que hasta en los movimientos más simples es complicadísimo conocer con exactitud todas las condiciones iniciales. En la caída de un dado intervienen el ángulo inicial, la altura, la fricción de los dedos y de la superficie, hasta la densidad y movimiento del aire. Si un ente como el demonio de Laplace supiera con exactitud los valores de todos los factores involucrados, podría adivinar siempre cómo va a caer. Pero en la práctica, esto es imposible. ¿Tendremos un resultado diferente si, en vez de lanzar el dado de 5 centímetros de altura, lo dejamos caer desde 5.00000001 centímetros? Para Newton, un genio indudable, predecir las trayectorias tomando en cuenta las interacciones entre dos cuerpos era pan comido. Pero simplemente introducir un tercer cuerpo volvía las trayectorias caóticas e imposibles de predecir por medio del cálculo.
El movimiento del sistema solar, aparentemente tan estable, se vuelve impredecible después de millones de años. Es aquí donde entra la teoría del caos. Ella declara que existen sistemas en los que, aun siendo deterministas, nada de azar ni principios de incertidumbre, son esencialmente imposibles de predecir porque hasta la más pequeña variación traerá resultados completamente diferentes. Un péndulo, por ejemplo, tiene una trayectoria y velocidad perfectamente predecibles conociendo las condiciones iniciales, pero al añadir un segundo péndulo, podemos ver que con el tiempo la más pequeña variación produce patrones completamente diferentes. Y este es de los sistemas más simples. Hay sistemas complejísimos como el tiempo atmosférico, por ejemplo. Ahora bien, que un sistema sea caótico no significa que no siga patrones. Suele haber un conjunto de valores hacia los que el sistema tiende. Ese conjunto se llama atractor, como que atrae los valores hacia él. Si graficamos las ecuaciones que Lorentz usó en su modelo meteorológico, los valores resultantes, aunque nunca se repiten, trazan este recorrido tridimensional en forma de mariposa llamado atractor de Lorentz. Es denominado un atractor extraño. Por lo tanto, es ejemplo de un fractal. El famoso fractal de Mandelbrot es la graficación del conjunto de atractores de ciertas ecuaciones y, aunque parece muy abstracto, puede modelar comportamientos de fenómenos naturales como las maneras en que puede crecer una población de animales y oscilaciones de temperatura en convección de fluidos. Los fractales en general sirven tanto para diseñar antenas para tu celular como para describir modelos cosmológicos. Ya hay estudios científicos buscando cómo aplicar los modelos de la teoría del caos a las ciencias humanas. ¿Y tú tienes una historia en la que un acontecimiento insignificante haya tenido consecuencias importantes? Compártela en los comentarios. Curiosamente. Y Bien, como pudieron ver, chicos, la teoría del caos nos habla de que es un sistema dinámico complejo de múltiples variables. Y como pasa esto, no podría ser predecible 100% con patrones, ni tampoco sería predecible con líneas de tendencia, tampoco sería predecible con conteos de ondas. Todo sería subjetivo. ¿Por qué? Digamos que en el caso de libra dólar, en este caso, ya estaríamos en una posición en contra del dólar. Resulta que un árabe necesita, no sé qué cantidad, podría ser unos 5 trillones de dólares para construir un palacio, una mansión y una isla artificial en Dubái. Y necesita esa cantidad de dólares. Es algo que el mercado no puede predecir, es algo que la línea de tendencia no puede predecir, es algo que entra al mercado en una transacción donde se vuelve impredecible el tiempo, el momento y el lugar en que lo van a hacer. Y esto hace que tenga otros efectos. Entonces, un efecto mariposa muy claro es el conteo de las ondas de Elliott. Cuando empieza el impulso, ustedes ven un impulso pequeño y luego un impulso de corrección. Pero luego la onda 3 la ven casi como lo mismo, solo que más grande. Y la 5, más pequeña. Al final son 3 fractales y todo es el resultado de este movimiento. Este resultado de este movimiento se fractaliza una tras otra, tras otra, tras otra vez. Ahora, en la siguiente onda debería de ser igual, ¿no? La siguiente onda puede tener el patrón 1, 2, 3, 4 y 5. El patrón se repetiría, pero la figura, la forma no se repetiría, ni el ángulo se repetiría. Entonces, aquí es donde estamos viendo que se convierte en sistema dinámico complejo de múltiples variables, porque tenemos múltiples variables de precio. Es decir, tanto puede ser este patrón armónico aquí, X, A, B, C y D, como puede ser X, A, B, C y D. Como ven en este punto,
tenemos bifurcación. ¿Recuerdan cómo aparecía el sistema dinámico? Aparecía una línea recta y luego se dividía en dos. Y a su vez este se dividía en dos. Entonces, estas bifurcaciones son las que se conocen como teoría de caos y de orden. Es allí. Ya, ok, ya. Ya les coloco la pantalla un segundo. Ahí, ya. Qué pena. Vuelvo y les repito. Patrón bajista. X, A, B, C y D. Patrón alcista y patrón bajista. X, A, B, C y D. Como ven en rojo y en amarillo. Y en este punto tenemos bifurcalidad. Aquí no podemos saber qué va a pasar con el precio. No tenemos patrón, ni línea de tendencia, ni volumen. No hay nada, nada, absolutamente nada que nos pueda decir qué va a pasar después de este lugar del precio. Se vuelve completamente impredecible. Que podemos tener cierta idea, cierta forma, buscar el patrón, sí, pero si yo estoy viendo este patrón de 5 puntos, no me puedo casar con este escenario. Yo no puedo decir solamente que este es el escenario posible. Porque también está este escenario. Y ambos son totalmente armónicos, justos y legales. Entonces, aquí es donde nosotros nos volvemos a decir, son un sistema dinámico complejo. No es totalmente predecible, pero sí podemos tener ideas a través de la fractalidad. Entonces, si vemos que este mercado ha venido descendiendo, ¿creen ustedes que el siguiente fractal que ya se dio aquí sería así? No, ¿cierto que no? No se ve lógico. Entonces ahora usemos un poquito de lógica. Si este fractal se ve así, ¿parecería lógico que el fractal continuara? No, ¿cierto? Parecería lógico que el fractal buscara un punto de equilibrarse. El tema de los fractales es complejo, están en toda la naturaleza, están en todo lo que ustedes pueden divisar, están en los espacios del tiempo y en su vida. Todo en su vida van a ser impulsos y retrocesos. Nunca nada asciende en línea recta. Es interesante entender la teoría del caos para entender cómo el ruido, la calma y la tranquilidad, el equilibrio, siempre regresan a través de esta gran ecuación y esta teoría. Muchas gracias para todos ustedes. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, espero haber sido de gran aporte este material educativo que no debe tener incidencia dentro de sus inversiones. Esto es simplemente un material para que ustedes puedan tener una idea de cómo invertir en los mercados bursátiles. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Familia LTC, go.